Muy buenas tardes a todos. Esto dicen que me van a grabar, así que me voy a tener que quedar medio parado. Vamos a ver cómo funciona todo. Bueno, primero quiero agradecer la invitación de Explora Universidad de los Lagos a venir a esta charla aquí a la biblioteca, y mañana tengo una en el Liceo Andrés Bello. Me han dicho que el rector del Liceo de Hombres también quiere otra charla y quiere después, terminando esa, voy a la otra, y no estaba presupuestada. Dije, ya, voy, total. Además estudié en el Liceo de Hombres acá. Yo soy puertomontino, si ustedes no saben. Estudié en la Escuela 2 de Hombres aquí, que ahora se llama República Argentina. Después estudié 3 años en el Liceo de Hombres y después mi padre lo trasladaron a Valdivia. Él fue regidor por el Partido Liberal en ese tiempo. Y lo trasladaron a trabajar en la compañía de teléfono y se fue a Valdivia, y después yo seguí y me fui a Santiago a estudiar medicina. Tuve 3 años y medio y decidí que la medicina no era mi camino, porque la medicina, si ustedes saben, es básicamente una cosa social, de mucha entrega, de mucho... Yo soy reflojo para levantarme en la noche y cosas de ese tipo. Pero la verdad es que lo que yo quería era hacer ciencia. Así que me fui a una facultad de ciencias, después hice un doctorado en ciencias básicas, particularmente en biología celular. Hice una carrera que, antes de irme a hacer mi postdoctorado a Estados Unidos, ya me había contratado a la Universidad Católica y volví a trabajar allá. Al laboratorio de neurofisiología, donde trabajaba el profesor Joaquín Luco, que fue el padre de la neurofisiología en Chile. Así que ese fue un poco el camino, y cada vez que me invitan de Puerto Montt tengo todo el tiempo del mundo para venir. No pasa necesariamente así con otras ciudades, excepto Punta Arenas, porque estamos en Magallanes tratando de armar un centro en biomedicina. Magallanes, no sé, Punta Arenas, no sé si saben, Magallanes en general no tiene escuela de medicina, Aysén tampoco. El interés no es hacer escuela de medicina, pero es hacer un instituto de ciencia, de biociencia. Bien, ¿cómo combatir la enfermedad de Alzheimer? No sé cuán bien ven ustedes esto. Y yo voy básicamente a describirles cuál es la comprensión hoy día de lo que es la enfermedad y cuáles serían las bases celulares y moleculares por el cual se piensa que se originaría la enfermedad de Alzheimer. Eso es parcialmente cierto, porque en ninguno de los estudios de todos los laboratorios farmacológicos del mundo, de muchas compañías tecnológicas que han tratado de generar, identificar drogas que ataquen el Alzheimer o que lo prevengan eventualmente, han tenido éxito. Eso ha puesto en duda de que efectivamente los mecanismos que se supone que inician la enfermedad sean los que yo les voy a contar ahora. Sin embargo, no tenemos otros mecanismos. Yo les voy a contar también qué es lo que hemos tratado de hacer nosotros en búsqueda de drogas o para atacar la enfermedad. No estando seguro de cuál es el mecanismo por el cual se inicia la enfermedad, nosotros tomamos un approach o un ataque experimental en que básicamente tenemos modelos animales de la enfermedad de Alzheimer, que son ratones transgénicos, que después les puedo decir exactamente en qué consisten, en que lo que tratamos de identificar son drogas que mejoren la memoria en animales que o están normales o están con una patología tipo Alzheimer. Y en esos animales tratamos de mejorar la memoria. Una vez que identificamos distintos productos que son capaces de mejorar la memoria, vamos a ver cuáles serían los mecanismos por el cual están haciendo esto. Y lo que viene luego a continuación es tomar estos productos y probarlo en seres humanos y hacer estudios clínicos, en fin, y eso es toda una avenida, ¿no es cierto?, que básicamente la financian los laboratorios farmacéuticos. Es importante porque tener un producto que se ha probado, que en preclínica funciona, para llevarlo al uso en humano, al uso ojalá del éxito que han tenido las estatinas, por ejemplo, se requieren del orden de unos 10 a 15 millones de dólares, cosa que ningún país está dispuesto a poner para un laboratorio en particular. Así que son laboratorios clínicos importantes a nivel mundial, que es lo que ponen esos recursos para poder hacer el trabajo. Bien, entonces partamos con
Esta es la introducción, y lo que ustedes tienen aquí, esta región es lo que se llama una región donde se encuentra una neurona, la neurona A, por así decirlo, con la neurona B. Es un sitio de encuentro. Este sitio de encuentro se llama sinapsis, en la cual hay unas vesículas aquí que están en color verdecito que se van a eventualmente liberar y van a impactar en el elemento postsináptico y le van a dar una información, ¿no? Es como una llave con una cerradura que le va a decir, abro la puerta. Ese sitio de interacción que se llama sinapsis es la base del funcionamiento del sistema nervioso. La conexión entre las distintas células es fundamental, y es fundamental para todos los procesos biológicos y de funciones superiores del sistema nervioso, particularmente para cosas como la memoria y el aprendizaje. Por muchos años se pensó que habían ciertas proteínas específicas, de las cuales yo le voy a hablar, que eran las causantes directas de la enfermedad, por su sola existencia. Hoy día se sabe que la existencia de esas proteínas y de esos elementos agregados, que toman distintas formas, impactan en la sinapsis, en el sitio de interacción, y de alguna manera desconectan a las neuronas, ¿ah? Y eso es lo que eventualmente va a llevar al problema de la pérdida de memoria. ¿Ya? La discusión está hoy día en cómo exactamente ocurre eso, cómo es que estos agregados proteicos producen esta desconexión. Yo les voy a tratar de contar un poco cómo va ocurriendo eso. Bueno, la enfermedad de Alzheimer, ustedes saben, tiene distintas expresiones. La expresión de la memoria es una muy obvia. Este es un gráfico de un pintor holandés, Uter Molen, que le gustaba hacerse autorretratos, y esto del año 96 le diagnostican Alzheimer, y ustedes ven, él sigue haciéndose autorretratos a medida que pasa el tiempo, y ya el 2000, o el 99, el 2000, esto es lo que él percibe del mismo. Es claro y es evidente que aquí hay una incomunicación entre lo que él es, que obviamente sigue siendo el mismo individuo que era en el comienzo, ¿no es cierto?, después de 4 o 5 años. Sin embargo, él ya no se percibe de la misma manera. Entonces, esto tiene que ver con lo que se llaman las incomunicaciones entre el individuo y lo que él percibe. Así que ustedes entenderán que si una persona se percibe tan diferente de un par de años, obviamente que no va a reconocer ni siquiera a las personas más cercanas. ¿Ya? Esto es una evidencia de que eso es lo que va a ocurrir. Sin ánimo de ser exhaustivo, les voy a decir que hay pérdida de memoria, que es normalmente una pérdida de memoria en el Alzheimer reciente. La memoria, si uno ha conocido a una persona el año anterior o 2 años anterior, perfectamente se puede olvidar de esa persona. De hecho, de las primeras personas que uno se olvida es de los que ha conocido en el tiempo corto. Esa es una memoria de corta duración. La gente comienza a repetir sucesos que ha tenido muy, muy cercanamente. Hay confusión eventualmente a medida que pasa el tiempo, cambios de personalidad, fluctuaciones de peso, dificultad para organizar el pensamiento, es decir, cuál es el orden que yo tenía que seguir. Lo motor se pierde muy poco. Si la gente sabe andar en bicicleta o sabe andar a caballo, como Ronald Reagan cuando era presidente de Estados Unidos, se le diagnosticó el Alzheimer 2 años antes que dejara de ser presidente. Obviamente todo esto se mantuvo en secreto, como les gusta a los gringos mantener todo en secreto, pero él seguía andando a caballo. Después, ya cuando se definió y quedó claro que él ya estaba con Alzheimer, anduvo a caballo hasta los 2 o 3 años antes de morirse. O sea, todo lo que es la función motora está muy bien mantenida. ¿Por qué? Porque el Alzheimer ataca y afecta solo aquellas regiones del cerebro que tienen que ver con la memoria y el aprendizaje. No las cosas del equilibrio. El cerebelo, que tiene que ver con el equilibrio de las personas, está perfecto. Todo lo que es la función motora también está perfecto. Hay ciertas cosas que tienen que ver con la desorganización del sueño, por ejemplo. Los pacientes con Alzheimer suelen despertarse en la noche, suelen bajar a buscar comida y cosas de ese tipo. Bueno, hay pérdida de comunicación no solo con el mismo, sino que con el medio, pérdida de control del cuerpo, pero esto ya es hacia el final. Entonces, en la enfermedad uno distingue 3 estados que varían mucho de persona en persona. Los primeros estados, el que se llamaba estado 1, básicamente lo que es el periodo en pre-Alzheimer y el momento en que se produce el diagnóstico.
Normalmente cuando alguien está con la posibilidad de tener Alzheimer, la familia lo lleva a un médico, después lo lleva a otro médico y nunca cree que es, entonces se pierde en 6 meses, se pierde un año cuando podría haberse diagnosticado antes. De manera que cuando haya efectivamente maneras de prevenirla, no diría de prevenir, pero evitar el avance de la enfermedad, ojalá que el diagnóstico se haga muy rápido y que uno no pase con su pariente varios años hasta no estar convencido de que la persona tiene Alzheimer, porque puede perder tiempo que puede ser muy importante. El estado 2 en general es lo que se llama un estado más largo, él puede ir entre 2 a 10 años, y el estado 3 es el estado terminal en que la persona básicamente entra en un problema que le cuesta mucho hacer prácticamente todo, y la persona va y está en una cama y se termina muriendo de lo que se muere alguien que está en cama continuamente. O sea, escara, lesiones, no hay control de esfínteres, se moja, y neumonía y cosas de ese tipo. ¿Ya? No se muere de la enfermedad misma. La enfermedad lo que hizo fue hacerle perder el control de lo que era su ser. Esto es lo típico del Alzheimer. Ahora, una de las cosas que yo debería decirles es que se habla y la gente dice, yo tengo un tío, tuve un tío, tengo a alguien que tiene Alzheimer, por lo tanto yo voy a tener Alzheimer. La verdad es que cuando yo partí con esto el año 90, se pensaba que el 30% más o menos de la enfermedad era genético. Y se ha ido afinando la cosa y hoy día está prácticamente descartado que exista un porcentaje importante de Alzheimer familiar o genético. De hecho, menos del 0,1% de todo el Alzheimer que uno ve es genético o familiar. Así que cuando uno ve ciertas familias en las cuales se da la enfermedad en los tíos, en la mamá y sigue, es porque hay algún otro factor condicionante de la enfermedad que no es necesariamente la genética. ¿Ok? Ahora, hay un evento genético que tiene que ver en las poblaciones. Las poblaciones mongoloides, llámese chinos, japoneses, los autóctonos chilenos, mapuche, en fin, quechua, los pehuenches, ellos en general tienen una mucho menor incidencia de Alzheimer. A diferencia de las poblaciones caucásicas del norte de Europa. Alemanes, ¿no es cierto?, croatas, finlandeses, rusos. Ellos tienen una alta incidencia. Es así que cuando uno habla de qué porcentaje de Alzheimer hay en la población mundial, uno dice, bueno, pasado los 65 años, aproximadamente un 8 a 10%. Pero eso se conjuga con que la gente de los chinos, japoneses o los aborígenes autóctonos de las distintas zonas del mundo tienen valores del orden de un 4% o menos. ¿Ya? Mientras que los caucásicos tienen valores del orden de un 16%, así que ese valor de 10 es una mezcla entre las distintas poblaciones. Hoy día sabemos, y después tal vez podríamos conversar de eso, yo no voy a entrar por el tiempo, a contarles que aparentemente hay ciertos factores que ayudan a que la enfermedad se exprese, y hay ciertos grupos familiares en que eso se expresa más. No porque haya genética, sino porque hay costumbres de nutrición y costumbres de funcionamiento de la familia. Y les digo en simple que todo lo que aumente el síndrome metabólico, y eso es una conjugación de varias enfermedades, riesgo cardiovascular, vamos a hablar algo del colesterol, hipertensión arterial, diabetes, hipertrigliceridemia, esos factores van a aumentar la probabilidad de que haya problemas cognitivos y eventualmente Alzheimer. Así que no es raro encontrar aquí en el sur familias, particularmente alemanes aquí, probablemente en Antofagasta y en Punta Arenas, familias de croatas, en las cuales se da y se va manteniendo mucho la enfermedad porque el kuchen se come con gran avidez, ¿no es cierto? Los dulces, los postres, el exceso de azúcar, el exceso de carne de vacuno, etcétera, etcétera. Y hoy día hay una muy buena evidencia de que uno,
si limita todas estas enfermedades o las controla, las que se pueden controlar, como la hipertensión, ustedes saben, se pueden controlar muy bien, claramente uno va a disminuir el riesgo de que aparezca la enfermedad de Alzheimer. Porque la probabilidad que los que estemos aquí tenga un gen que esté alterado es muy baja. ¿Ok? Así que desde luego que hay esos elementos y se los quería mencionar para no, porque se ha avanzado mucho al respecto. Ok, ¿quién es Alzheimer? Alois Alzheimer es un neurólogo de la clínica de Múnich en Alemania que vivió solo 51 años, pero en esa época se vivía poco, así que no. Aquí hay dos fotos de él. Él nace en 1864, en 1915 muere. En 1906, 1907 hace el diagnóstico de una paciente de Augusta que estaba en el asilo en Frankfurt y lo que hizo Alzheimer fue diagnosticar que esta señora tenía una demencia progresiva y él tuvo la suerte de encontrarse con esta persona que tenía lo que hoy día se llama un Alzheimer familiar o genético, que les acabo de decir que es muy poco frecuente, pero a él le tocó la suerte de identificar a esta señora, que se instaló muy rápidamente la enfermedad, alrededor de 4 o 5 años, y él lo que hizo fue decir, aquí hay una demencia con dos elementos más, que ustedes los van a conocer. Uno se llama los ovillos neurofibrilares y el otro se llama las placas seniles. Ambos elementos existen en el cerebro y esa fue la gracia de Alzheimer, de poner en conjunto estos tres elementos. Ya estaba todo definido, ya se sabía que había demencia, ya se sabía que había ovillos y que habían placas, pero él fue el que dijo, estos tres elementos están conjugados en la señora Augusta, y esto es, la señora Augusta se le dijo, escriba Frankfurt inicialmente, yo debería decirle que esta es la letra de Alzheimer, y él fechó la fecha del examen, esta es la letra de él. Aquí le pregunto, escríbame Frankfurt, y ella no es capaz de hacerlo. Después le dice, bueno, su nombre, August, y luego finalmente lo escribió. Vamos con Frankfurt de nuevo, escríbame Frankfurt, y finalmente ella era capaz de terminar de escribir. Obviamente este no era el momento final de ella, porque el Alzheimer familiar o genético avanza muy rápidamente y en 4 o 5 años ella se muere. ¿Qué es lo que uno puede observar en el cerebro de un paciente con Alzheimer? Bueno, puede observar que esta es una técnica que tiene que ver con el consumo de fundamentalmente de glucosa, de oxiglucosa, y cuando está amarillo y fundamentalmente rojo, lo que significa es que hay gran actividad. Esto es lo que hay en un cerebro normal, y en un cerebro con Alzheimer, se fijan ustedes, hay una disminución relativa de colores rojos aquí. Lo mismo que en este es un cerebro de un individuo normal, y aquí ha disminuido el color rojo de forma relativa, pero este es un normal versus una persona con Alzheimer. Aquí hay un ejemplo. Lo otro que le quería decir, que lo que se dice en el folclore de la neurología chilena respecto al Alzheimer en la década del 90, cuando yo partí estudiando, interesándome en Alzheimer, era que todas las personas de edad avanzada, los ancianos, iban a terminar con Alzheimer. Y eso es lo que decían los neurólogos expertos en Alzheimer en Chile. Y eso no es así. Se sabe hoy día, claramente, se sabía en esa época, pero había todo un problema de falta de conocimiento, de que una persona de 20 años tiene un patrón de este tipo en el consumo de glucosa y metabolismo oxidativo en general del cerebro. Una persona de 80 años tiene esto, es una persona totalmente normal, y alguien con Alzheimer de una edad equivalente a 80 años puede prácticamente haber perdido todos los color rojito y el amarillo, que es el que da muestra de una gran actividad cerebral. O sea, no existe esto de que porque uno tiene más edad y ha vivido mucho y en fin, se ha portado mal, va a terminar. Bueno, si se ha portado mal, capaz que termine con Alzheimer, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es que si se dan las condiciones, se produce un control de todas estas enfermedades que se juntan en el llamado síndrome metabólico. Si se da también que hay una suerte de ejercicio físico que estimula mucho la producción de nuevas neuronas, es posible que uno pueda llegar a los 80, a los 90 y si no hay alguna desgracia de por medio, vivir muchos años más. ¿Okay? No existe tal cosa de que
que la edad le va a traer Alzheimer necesariamente. Ahora, cuando eso ocurre, pasan ciertas cosas en el cerebro, y esto es interesante. Yo debería decirles que cuando pasan los años hay una disminución del volumen cerebral, y todos nosotros vamos a perder del orden de un 10% del volumen cerebral pasado los 65, 70 años. Y esa es fundamentalmente una pérdida de agua. En Alzheimer, la disminución total de volumen es del orden de un 25%, pero no es solamente una pérdida en términos de agua, sino que también hay una pérdida relativa de lo que se llama sustancia gris, que es donde están las neuronas. Y hay un par de zonas, particularmente una región donde se encuentra, que tiene que ver con la memoria, que es el hipocampo, que en el caso de los individuos con Alzheimer comienza a atrofiarse. Es decir, puede estar muy atrofiada y venida menos. La otra zona que se ve alterada es la zona del lenguaje. También hay una pérdida aquí de neuronas mucho más claras. Y claramente una persona con Alzheimer ya terminal simplemente no puede hablar. Pero eso no es porque pasó algo con los circuitos, hay una muerte neuronal en las regiones que tienen que ver con la emisión del lenguaje. Ok, yo les hablé de la señora Gusta, que es una señora que tuvo demencia y ¿qué cosas juntó Alzheimer? Juntó estos elementos que se llaman ovillos. Los neuropatólogos le llaman a un corte de cerebro, un parénquimo cerebral, cuando lo miran y ven algo en particular, le dicen, aquí está lleno de rockets, y se refieren a que las neuronas, esta es una neurona prácticamente limpia, aparecen con esta forma. ¿Se fijan ustedes? Entonces ellos dicen, esto está lleno de rockets, y esto se refiere a que las neuronas se llenan al interior de elementos fibrilares. Yo les voy a mostrar ya a qué corresponden. Estos son los ovillos neurofibrilares, y también aparecen entre las neuronas, por fuera de las neuronas, lo que se llama las placas seniles. Corresponde a estos elementos que están por fuera de las neuronas y que es un acúmulo de un material muy particular que lo vamos a identificar enseguida. El ovillo, aquello que se acumula al interior de las neuronas, tiene que ver con la estabilidad de las carreteras que están dentro de cada célula. Tal como uno se comunica, ¿no es cierto?, con el vecino, las neuronas se comunican entre ellas. Y existen estos elementos que son verdaderas carreteras, es como la Panamericana. Y estas carreteras están estabilizadas y mantenidas por estos elementos azules que se llaman la proteína tau. Ese es el nombre que alguien le dio, la letra griega tau, y cuando está la proteína tau asociada a esta estructura, el microtúbulo está perfectamente parejo y por aquí, ¿no es cierto?, viajan todas las vesículas que van a las distintas zonas de una neurona. Cuando la proteína tau se suelta de este elemento, el microtúbulo, que es una estructura que está formada por subunidades, como ustedes ven ahí, se desarma o se altera su forma. Y cuando eso ocurre, vean ustedes lo que pasa con las carreteras, ya no son más carreteras definidas. Ahora, ¿por qué se suelta la proteína azul? Porque es una proteína que es fosforilada, se le pegan grupos químicos, grupos fosfato, y es una proteína que por desgracia tiene 32 sitios de fosforilación y por lo tanto es muy promiscua. Cualquiera proteína que sea capaz de pegar fosfato, y la célula está llena de esas proteínas, las proteínas quinasa, van a continuamente fosforilar eso. Y la proteína tau se tiende a agregar, y aquí hay lo que se llama un tangle, que es el equivalente al ovillo, comienza a acumularse. Entonces las carreteras de dentro de la célula se pierden y la proteína tau se empieza a acumular y eventualmente se acumula tanto que la neurona se ve, como ustedes vieron ahí, totalmente llena, repleta de una estructura prácticamente negra, que son elementos de los ovillos. Este es uno de los factores importantes de la enfermedad, los ovillos, y el otro factor es una proteína, es un péptido de 4000 de peso molecular que corresponde a la región azul, la región amarilla o verde que está aquí, que es parte de una proteína de alto peso molecular que es cortada. Esto es lo mismo que la insulina, que es la hormona, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el asunto del azúcar, viene en un precursor de alto peso molecular que se va cortando pre y proinsulina hasta que finalmente queda la insulina, pero se inició de un precursor de alto peso molecular y aquí ocurre lo mismo. Esta es una proteína de superficie de alto peso molecular y hay
tijeras que van a cortar esa zona, que se llaman enzimas, que van a cortar este péptido. Este péptido es liberado entonces al medio. ¿Se acuerda que le dije que las placas estaban por fuera de las neuronas? Y eventualmente se van a acumular formando lo que se llama una placa de amiloide. Esta placa de amiloide, que está aquí en un corte típico del cerebro, se acumula y es muy insoluble. Estos péptidos amarillos o verdes se agregan entre ellos, se asocian entre ellos y comienzan a destruir a todo lo que está alrededor de ellos. De manera que se supo siempre que había un efecto tóxico en el momento que esta proteína se agregaba. Se sabe hoy día que hay muchas otras proteínas asociadas no voy a entrar al detalle, pero ok. Entonces esos son los tres elementos: demencia, ovillos intracelulares y placas seniles extracelulares. Esas son las cosas que Alzheimer puso juntas y dijo: aquí tengo una paciente que se llama Augusta, en un paper de una página, y describe, esto es un nuevo tipo de demencia. Y su profesor, Kraepelin, que había descrito las placas seniles, cuando Alzheimer se muere en 1815, o sea, prácticamente 7 años después que publica su paper, dice, esto realmente es un nuevo tipo de patología, y en honor a Alzheimer le vamos a poner demencia de tipo Alzheimer. Alzheimer, por lo tanto, se murió sin saber que había una enfermedad con su nombre. Ok, les voy a mostrar, podríamos ir a distintos ejemplos, pero el colesterol, todos saben que el colesterol, exceso de colesterol es malo, ¿no es cierto?, porque tapa las arterias. Particularmente hay colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol está asociado a las membranas de una neurona. Esta es una neurona, y yo quiero que nos concentremos solo en el colesterol. Hay algo que ustedes no saben, pero en las membranas de una célula, las proteínas que son las moléculas que dan información, se asocian a las membranas de distinta manera. Y hay fundamentalmente dos tipos de asociación. Una en la cual una proteína cualquiera, en este caso tenemos a la proteína llamada PP, se asocia directamente a los fosfolípidos que forman la membrana de una célula. Y cuando esta proteína está en este medio, no hay problema. Pero cuando el medio en que esta proteína está lleno de estas moléculas que están aquí, que se llaman colesterol, inmediatamente se acercan a esta proteína grande, llamada PP, se acercan estas otras proteínas llamadas PS o base, que son las tijeras que yo les mostré hace un rato, y comienzan rápidamente a cortar aquí el péptido, esta zona roja que estaba aquí, y cuando eso ocurre, va a liberarse esta zona roja y eventualmente se va a agregar. Yo debería decirles que existe otra enzima, otra tijera que es capaz de cortar justo por el centro de esta proteína, y cuando eso pasa, no hay Alzheimer. Entonces es muy interesante saber exactamente qué estimula a esta enzima, y ya voy al colesterol inmediatamente, pero esta enzima, por ejemplo, es estimulada por el estrógeno. De manera que el estrógeno es muy importante para mantener reducido el Alzheimer. Y ustedes saben que luego de la menopausia hay toda una pérdida relativa de estrógeno, y hay toda una historia, ¿no es cierto?, con la terapia de reemplazo hormonal, por los problemas que tiene, etcétera. Pero una de las cosas positivas que tiene la terapia hormonal, tiene algunas cosas eventualmente negativas, como ustedes saben, que puede generar cáncer de mama, que puede generar cáncer de útero, que puede generar algunos problemas cardiovasculares, pero claramente va a proteger del Alzheimer. Así que eso es algo que hay que tener claro. Bueno, les quiero decir entonces que el colesterol se encuentra en dominios de la célula que se llaman dominios de balsas lipídicas, y esto es para graficarles que si uno eliminara todo el colesterol que está en estas regiones, bajara su concentración, eventualmente esta región roja aquí y amarilla hace un rato, no se formaría, porque no se cortarían con tijeras y no se perdería la concentración de este material. Y eso es lo que se logra in vitro. Esto es un típico experimento celular en el cual uno separa proteínas, pero lo interesante que tiene es que cuando uno mira la proteína total
precursora del amiloide, no está afectada por ningún otro tratamiento, y uno lo que hace aquí es agregar una estatina. Las estatinas ayudan a bajar el colesterol, y aquí donde está marcado positivamente hay estatina presente. Y lo otro que hay es un compuesto que se llama metilciclodextrina, que extrae el colesterol de las membranas. Entonces aquí estamos haciendo dos cosas: estamos inhibiendo la producción de colesterol endógena, y las estatinas eso es lo que hacen, bajan el colesterol porque evitan la síntesis de nuevo colesterol. Entonces evitamos la síntesis por una parte, la producción, y por otra el colesterol que ya está en las membranas lo sacamos, y lo sacamos con este compuesto que se llama metil beta-ciclodextrina. Y ustedes se fijan que a medida que uno agrega ambos compuestos, vean ustedes, esta es la producción del péptido beta, que es el malo de la película, que se agrega, eventualmente empieza a bajar, y prácticamente puede llegar a niveles del 36 o del 18% dependiendo del... O sea, esto es una demostración de que cuando el colesterol está bastante bajo, pero no podemos eliminarlo porque es necesario para la función, pero lo bajamos a niveles mínimos, la opción de que esta proteína se agregue y que eventualmente tengamos Alzheimer es prácticamente cero. ¿Ya? Y esa es una de las evidencias importantes de que efectivamente el colesterol, el consumo de embutido, el consumo de carne obviamente de chancho, el consumo de carne animal es uno de los elementos que favorece la aparición de la enfermedad de Alzheimer. No les estoy diciendo que no coman de eso porque a todos nos gustan los asados, etcétera, pero uno tiene que tener claro que está embarcándose en problemas mayores, que ya no es que se le va a tapar una arteria y va a tener un preinfarto y que va a haber que limpiar, sino que eventualmente vamos a llegar al Alzheimer también. Una vacuna para el Alzheimer. Se pensó durante mucho tiempo que tal vez lo que se podría hacer es generar una vacuna que combatiera a la enfermedad, y para esto, ustedes saben, las vacunas se generan inyectando un antígeno que se llama, y lo que se usó fue el péptido amiloide en humano, en ratones que eran modelos de la enfermedad de Alzheimer. Son modelos de la enfermedad de Alzheimer porque son ratones a los cuales uno les inyecta, una vez que se ha fertilizado el huevo, les inyecta los genes humanos que tienen que ver con la enfermedad, particularmente la APP, donde se genera el péptido amiloide, y algunas de las tijeras que corta y produce el péptido. Así que este es un ratón transgénico que tiene dos genes humanos que hacen que este ratoncito hasta los 4 meses sea normal, y luego se le empiezan a acumular en el cerebro todos estos agregados de proteínas, y ustedes los ven aquí en color amarillo, o los pueden ver aquí en color oscuro. Estos son las placas seniles en el cerebro de estos ratones. Cuando eso pasa, entre los 4 y 6 meses, el ratón empieza a perder la memoria. A los 10 meses tiene el cerebro lleno de este material y ya ha perdido la memoria. Así que ese es el modelo que uno normalmente usa para sus estudios. Entonces, en estos ratones se le inyectó el péptido amiloide humano, y los resultados están aquí. Esta es la situación control, vale decir, este es el ratón transgénico que va a generar la enfermedad. Esto es las placas, se está usando esta tinción aquí, en la zona del hipocampo y también en la zona de la corteza. Vean ustedes cómo está lleno de depósitos de esta proteína en la corteza de este animal. Esto es después de 13 meses de análisis. En aquellos animales a los que se trató el péptido amiloide, en los cuales por lo tanto se trató de generar esta vacuna y se inmunizó a los 6 meses, ¿ya? Vean ustedes, y a los 13 meses se produce el análisis del cerebro. Todo lo que estaba en el hipocampo, que es una zona importante para la memoria, ha desaparecido, en otras zonas también, y en la corteza se ha limpiado bastante de este material, sugiriendo fuertemente que la vacuna, desde el punto de vista de la limpieza de los elementos tóxicos, funciona. Pero cuando se hicieron los estudios estos en el animal, como les digo, transgénico, cuando se hicieron estos estudios en el hombre, se encontró que generaba una respuesta, un edema en el cerebro que hacía imposible generar una vacuna, porque previo a la generación de una respuesta inmune para atacar el Alzheimer se producía un edema cerebral y eventualmente las personas terminaban muriéndose. Así que este es un approach que hay ciertas compañías que siguen intentándolo, modificando el péptido amiloide en distintas condiciones, y deben haber como 100 ensayos clínicos que se están haciendo hoy día en el mundo tratando de perseguir esta idea de las vacunas.
¿ya? Pero hasta ahora no ha habido resultados positivos. Bueno, entonces frente a esta idea, nosotros decidimos utilizar productos naturales. ¿Por qué productos naturales? Porque ustedes saben que para el cáncer y enfermedades como el Alzheimer y Parkinson no hay remedio. Y todas las compañías farmacéuticas lo único que quisieran es encontrar, ¿no es cierto?, unas equivalentes de las estatinas para atacar el colesterol, o en este caso drogas para atacar el Alzheimer y solucionar este problema. Es lo que quisieran porque se llenarían de plata. Entonces han metido cualquier cantidad de recursos en generar nuevas drogas, pero ya están agotadas prácticamente, uno no puede decir es imposible, pero están muy agotadas las posibilidades de poder sintetizar un nuevo compuesto que eventualmente sea una droga y que ataque al Alzheimer. Entonces, ¿qué nos queda? Volver a la naturaleza. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está yendo al Amazonas, se está yendo a la Antártida, se está yendo a distintos lugares a tratar de conseguir productos naturales que pudieran tener un efecto. Nosotros los occidentales no creemos en la medicina de los chinos, no creemos en la medicina de los hindúes, porque etcétera. Se ha ido también allá a buscar algunas de estas medicinas que tienen, ¿no es cierto?, 5.000, 10.000 años y ver si alguna de estas cosas funciona. Nosotros hemos intentado trabajar con dos compuestos. Uno que se llama hiperforina y el otro se llama oxilipina. Ya les voy a mostrar en qué consisten ambos. La hiperforina, y esto fue publicado en la revista Molecular Psychiatry del año 2006, es un trabajo nuestro, se muestra en la portada. Esto es la hierba de San Juan, de la cual se extrae la hiperforina. Esto se había hecho y se hace de hecho en Alemania, se usa mucho la hiperforina como un antidepresivo y es bastante eficiente, es tan bueno como la flufenacina, como el Prozac en términos de la depresión. Y lo vende un laboratorio alemán, pero nos había mostrado que tenía efectos en proteger de la toxicidad del Alzheimer. Y aquí se muestra una foto de una fibra de amiloide, un agregado de amiloide, que en presencia de la droga prácticamente desaparece, se ven fibritas muy pequeñas. Les voy a mostrar otro ejemplo de lo mismo. Este es el título del paper que se publicó en 2006. Dice: la hiperforina previene la toxicidad del amiloide y los cambios en memoria espacial que eventualmente hacía. Esa es la hiperforina, y aquí está de nuevo lo que yo les mostré en la portada de la revista. Están las fibras de amiloide que cuando uno las incuba con la hiperforina, vean ustedes, tienden a desaparecer. Esto ocurre in vitro, vale decir en un tubo de ensayo que uno está haciendo los experimentos, pero también lo puede hacer directamente in vivo. Y esto lo hace en unos animales, esto lo hicimos en 2006, todavía no teníamos los animales transgénicos. Aquí le inyectamos directamente al hipocampo las fibras de amiloide ya formadas, y esta es la situación pre-tratamiento. Están las fibras aquí agregadas, y cuando uno usa el tratamiento se produce una desagregación de las fibras. No es completa la desagregación, pero hay una... no tengo que tomar agüita, ¿eh? Me atacó una... pero que se pase, sí, se pasa. Se produce entonces una desagregación de este elemento. Esto está muy bien, el punto que importa es la memoria. ¿Mejora o no mejora la memoria? Y lo que se hace son estudios, estos son estudios en una piscina, que hay una plataforma que está por debajo, un par de centímetros por debajo del nivel del agua, en una zona, y hay información en el medio, y el animal se deja que se ubique en la piscina, y después de un tiempo es capaz de identificar dónde estaba la plataforma, porque sabía que había una luz, por ejemplo, en un lado, y ahí la descubre. Y esta es la situación control, ahí está la plataforma, los animales controles rápidamente encuentran la plataforma, los tratados, los que tienen el amiloide en el cerebro, vean ustedes, dan vuelta y se demoran un montón en encontrar la plataforma. Los que tienen hiperforina normalmente llegan rápidamente también, igual que el control. Y aquellos animales que se mueven en la piscina y que no encuentran la plataforma, cuando uno agrega hiperforina, que es esta situación, vean ustedes, se mejora muy rápidamente. O sea, la droga es capaz de
darle suficiente información para que ahora estos animales que no tenían memoria y que no recordaban dónde estaba la plataforma puedan volver a encontrar la plataforma. Este es lo que se llama un tipo de memoria espacial, y la gracia que tiene es que reside, toda la información de esta memoria reside en el hipocampo, que es la zona que tiene que ver con la memoria también en el Alzheimer, ¿no es cierto?, del humano. Así que esta es una muy buena medición de que esta droga está haciendo algo y que es positivo en el Alzheimer. Otra de las cosas que vimos es que unos compuestos que se llaman PHF1, que es ciertas zonas de la proteína tau, que es aquella que se formaba y se agregaba, está muy presente en los animales transgénicos de Alzheimer. Todas estas flechas indican zonas donde hay tinción. Aquí al centro hay una placa senil marcada con tioflavina. Entonces alrededor de la placa hay gran material que está fosforilado, y cuando uno agrega el IDN 5706 o la hiperforina en este caso, la placa sigue en su lugar, pero la tinción para la proteína tau desaparece, y eso se puede mostrar aquí mucho más en forma gráfica. Esta es la situación control del animal transgénico de Alzheimer, y cuando uno aplica la droga esto disminuye a niveles prácticamente de cero, mostrando que efectivamente esta droga tiene un efecto positivo en estos animales. ¿De dónde viene la oxilipina, que es otro de los productos que hemos estudiado? Bueno, existe esta cosa que ustedes conocen, que es ¿cuánto se llama? El pelillo famoso, Gracilaria chilensis, que se saca a pasto igual que el cobre y se les entrega a los extranjeros. Se les cobra un poquitito de semen. Esto los japoneses se lo llevan completo. Bueno, resulta que el pelillo tiene principios antidiabéticos y principios también anti-Alzheimer. Y nosotros hemos podido mostrar, les voy a mostrar la parte de abajo primero de este mono. Este es de nuevo el animal transgénico. Ahí está la plataforma en negro. Estos son los transgénicos. Hay 3 animales transgénicos distintos. Vean ustedes, cada uno de ellos se da vuelta, eventualmente encuentra la plataforma. Ahora, cuando uno le agrega al extracto Gracilaria, que la oxilipina es un extracto relativamente, es un aceite, porque se extrae con solventes orgánicos del alga. Vean ustedes qué ocurre. Esto ocurre el día 5, o sea que más o menos corresponde a esta zona. Ya vuelvo a esta figura. Con Gracilaria, este animal transgénico de Alzheimer, modelo de Alzheimer, se comporta como un animal totalmente normal. O sea, rápidamente va y encuentra la plataforma. Este gráfico de arriba es simplemente a distintos tiempos, la memoria de corta duración o la memoria de larga duración. Estos son los animales transgénicos que pasan 5 días de entrenamiento y no son capaces de bajar el tiempo en que encuentran la plataforma de 40 segundos, o sea, dan y dan vueltas alrededor y no llegan a la plataforma. Mientras que los que están inyectados con Gracilaria, con el extracto de Gracilaria, rápidamente a los 3 días ya empiezan a hacerse diferentes de sus hermanos o parientes. Y esto se mantiene, o sea, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo, se mantiene bastante bien. Bueno, esto es solo conductual. ¿Qué dice la neurofisiología respecto al aprendizaje a nivel neurofisiológico? Bueno, hay una forma de evaluar si efectivamente a nivel electrofisiológico en el sistema nervioso ha aumentado la memoria, y hay ciertas evidencias, ciertos elementos que permiten a uno decirle si mejoró o no mejoró la memoria. Uno de esos fenómenos se llama la potenciación de largo plazo, y consiste en que cuando uno estimula una cierta vía neuronal, la estimula con lo que se llama una estimulación de alta frecuencia o con un tétano, la conexión que tenía una respuesta relativamente pareja aumenta su fuerza y se mantiene respondiendo mucho más. Se supone que eso es la base electrofisiológica de la memoria. De hecho, la gente que descubrió esto está candidato al premio Nobel hace varios años, y si no se mueren, eventualmente lo van a recibir. La potenciación de largo plazo es el fenómeno fisiológico, entonces, que avala de que efectivamente alguien ha tenido una mejora en su conexión. También existe lo que se llama la depresión de largo plazo, en que en vez de aumentar la respuesta, disminuye la respuesta. Y eso aparentemente tiene que ver con el olvido. No quiero latearlos más con eso, así que nosotros dijimos, bueno,
Si la gracilaria, también lo hicimos con la proteína, con el compuesto purificado de la hierba de San Juan, mejora la memoria. Veamos qué hace con la LTP, que se llama la Long Term Potentiation en inglés. Bueno, los animales transgénicos, que son en el fondo modelos de la enfermedad de Alzheimer, cuando uno los estimula aquí con alta frecuencia, suben, pero no son capaces de mantener un aumento en la respuesta. Y básicamente después de casi una hora y mucho más también, no hay respuesta. Sin embargo, aquellos animales que han sido inyectados con el extracto de gracilaria, vean ustedes lo que pasa, aumentan, tienden a bajar y luego suben, que es la respuesta normal de animales normales, por así decirlo, pero no de aquellos que son modelos de la enfermedad de Alzheimer. Esto también pasa con la hiperforina de la hierba de San Juan, y también pasa, y no lo voy a mostrar para no latearlo, con un compuesto que se llama andrografolido, que es obtenido de la Andrographis paniculata, que es una hierba que se usa en la medicina ayurvédica de la India, en la cual ninguno de nosotros cree, porque no creemos en esas cosas. Pero ese compuesto también hace lo mismo, mejora la memoria y mejora la LTP. Debería decirles también que hay un cuarto compuesto, que es un extracto de maqui, que hace lo mismo. ¿Ok? Ahora va a haber que purificar un poco los compuestos y tratar de ver cuál de ellos efectivamente funciona. Esto no significa que los 4 van a servir, puede que uno sirva, ¿no es cierto? A lo mejor ninguno, o a lo mejor más de uno. Por desgracia, a los parlamentarios políticos chilenos les gusta hacer leyes, o vamos a echar la culpa al gobierno, que es el que plantea las leyes. Hace 12 años se planteó una ley de la protección de los derechos y deberes de los pacientes. No sé si ustedes habían escuchado eso, porque es muy importante que los pacientes que son maltratados por los doctores, cuando le dejan una tijera y después de operarlos le dejan una gasa y se infecta, etc. Eso no estaba, y aquí nunca nadie le había ganado un juicio a un médico. De manera que hubo que sacar esta ley, y también la protección de los niños, pero en esa ley se coló también la protección de los adultos mayores que eran maltratados, sobre todo aquellos que han perdido sus facultades mentales y con problemas cognitivos. De manera que se pasó una ley que fue aprobada recién en octubre del año pasado, que prohíbe que uno haga estudios en pacientes con problemas cognitivos, a menos que la misma persona haya firmado su consentimiento antes de enfermarse. Yo no firmaría, porque obviamente no me voy a enfermar, y ninguno de ustedes lo firmaría, antes de. Bueno, esa es la ley. Es el único país del mundo en que existe esta ley, en que evita que uno pueda ayudar a sus adultos mayores. Eso es una estupidez. Yo estuve en una entrevista que hace el senador, está haciendo un programa interesante, el senador Chaguán, que es de Valparaíso, y me dijo, yo fui uno de los que hizo la ley. Mal hecho, no, me dijo, yo ya reconocí, vamos a tratar de cambiar esta ley. Bueno, pero esa ley debe estar en la cola de una serie de otras leyes que... En simple, en Chile no se pueden hacer estudios clínicos para probar estas drogas con pacientes con problemas cognitivos. ¿Ok? Así que es una desgracia que eventualmente se va a poder subsanar. De manera que nosotros optamos por pagar a empresas extranjeras, particularmente inglesas, y hay análisis clínicos que se van a iniciar muy pronto en la India y en Singapur. ¿Ya? Va a costar un poco más de plata, pero básicamente se va a poder hacer allá. Así que vamos a poder evaluar qué es lo que está ocurriendo con algunos de estos compuestos. Y obviamente esperamos que alguno de ellos, o eventualmente mezclas de ellos, porque también hemos tratado y hemos probado mezclas de algunos de estos compuestos. Hay una mezcla que estamos tratando de sacar una patente antes de decir cuál es, para proteger un poco las posibilidades de eventualmente de vender el producto si funciona. Les decía, valen entre 10 y 15 millones de dólares poder hacer los estudios clínicos, ¿eh? Porque son muchos, en un estudio que se llama multicéntrico, en distintos lugares hay que tener, qué sé yo, 300, 400 pacientes por distintas ciudades, son del orden de 5 o 6 ciudades grandes, de manera que es un montón de plata, y eso hay que conseguir los recursos.
Bien. Se me olvidó. Esta la uso siempre, así que si alguien ha visto esta charla... No, estamos terminando entonces y... hay un libro que yo escribí, se publicó en 2007, que se llama Las incomunicaciones del Alzheimer, que se hizo para público normal, digamos. No está totalmente bien logrado en el sentido de que podría haber sido mejor escrito, pero vamos a sacar otra edición. Este libro está en esa página web del centro. Llamé hoy día para consultar lo que tú me habías dicho y están viendo si hay efectivamente algún problema, porque mucha gente lo ha bajado. En la página carechileuc.cl pueden bajar el libro. Es totalmente gratuito. carechileuc.cl. Y ya que les menciono este libro de las incomunicaciones del Alzheimer, les hablé del síndrome metabólico, tenemos también otro libro en el mismo centro sobre obesidad y problemas que tienen que ver con la obesidad, que es un factor que es muy importante también en la posibilidad de tener Alzheimer. Este libro tiene un poco las cosas que le conté de cuáles serían los mecanismos de la enfermedad, tratados, escritos con la mejor voluntad de que se sienta fácil. Pero de la página 76 en adelante están lo que uno quisiera saber. ¿Cómo combatir el Alzheimer? Entonces ahí hablamos de que hay que consumir antioxidantes, ¿no es cierto? Fruta, verdura, vino tinto con prudencia. Antioxidantes, bueno, están incluidos parte en el vino tinto. Resveratrol es muy importante. Resveratrol, que es parte del componente del vino tinto. Lo otro que es muy importante también es el ejercicio. Por este elemento de que hay un mecanismo de regeneración de nuevas neuronas que se llama neurogénesis. Y el ejercicio es muy importante para esto. Yo debería decirles que algunos de los compuestos que hemos estado utilizando también estimulan la neurogénesis. Así que uno podría quedarse en la casa viendo tele, tomándose las pastillas sin tener que salir a trotar. Así que si eso se lograra sería súper bueno. También debería decirles que lo del síndrome metabólico, para aquellos que son más jóvenes que están aquí y que dicen, bueno, me tengo que preocupar del Alzheimer cuando sea viejo, les quiero decir que el síndrome metabólico también afecta a los niños y a los adolescentes y a los adultos jóvenes. Niños obesos, estoy hablando de niños 10 años, tienen problemas serios de función ejecutiva en el cerebro y de punto de vista psicológico. Cuando son obesos y tienen otros problemas cardiovasculares que no son controlados, entre los 18 y 20 años pierden ciertas estructuras como el hipocampo, hay atrofia del hipocampo, así que esto de que el síndrome metabólico es malo para el Alzheimer probablemente es todo muy cierto, pero además es cierto de que uno tiene que preocuparse del aumento excesivo de presión arterial que podía presentar un niño, de la obesidad obviamente y bueno, de manera que el ejercicio pareciera ser importante. Y yo creo que eso es la última diapo, así que les agradezco su tiempo y lo